En el 2018 llegaría Cells at Work, o Hataraku Saibu, una simpática serie que nos cuenta el día a día de las células de un organismo haciendo sus funciones. Células como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes en su día a día pues combaten toda clase de amenazas externas como virus, gérmenes, así como problemas internos del cuerpo. En general, básicamente es un slice of life de células. Sin embargo, la serie se volvió más o menos popular debido a que muchos creadores de contenidos relacionados con el área médica empezaron a hacer sus videos reacciones así como dar opiniones sobre la serie, teniendo más que nada comentarios bastante favorables, principalmente en la cuestión de cómo adaptar lo que vendrían siendo las funciones, así como los sistemas de defensa del cuerpo humano a una versión animada bastante simpática, con personajes divertidos de ver y todo eso. Tuvo que transcurrir cerca de un año para que anunciasen su segunda temporada, pero aún así el anuncio no vino solo, ya que obtuvimos premio doble, debido a que también se anunció la adaptación de uno de los tantos spin-offs de la franquicia. En este caso hablamos de Cells at Work Black, que es el anime del que hoy vengo a hablar, ya que sinceramente no esperaba mucho de él y me terminó gustando bastante. Verán, no soy muy fanático de la serie original. Es divertida, es entretenida, pero llega a ser algo cansada cuando no es educativa o cuando no hay mucha acción y los personajes empiezan a hablar y empieza la parte de Slice of Life. La verdad es que la serie se puede hacer algo tediosa. Pero entonces llega Cells at Work Black, que básicamente es la misma historia, es el mismo concepto, células que trabajan en un cuerpo. Sin embargo, este cuerpo es uno bastante insalubre, ya que es uno viejo, que no duerme, come mal, vive en los excesos como sexo sin protección, alcoholismo, tabaco, etcétera, etcétera, y vemos las diferentes consecuencias que esta mala vida conllevan a nuestro cuerpo. Tomando muchos de los principios de la serie original, pero trasladándolos a justamente un entorno más crudo y agresivo, por decirlo de alguna forma. No quiero decir realista, porque a final de cuentas no deja de ser una serie de monos chinos en un cuerpo, pero a final de cuentas tiene una ambientación completamente distinta, y algo que me preocupaba cuando anunciaron la serie es que no fuese capaz de separarse de su serie original. Después de todo, la serie de Cells at Work original es por parte de David Production, este estudio de animación que también animaron cosas como el JoJo's o la nueva versión de los Supercampeones, o más recientemente la Fuego Fuerza, Fire Force. Y bueno, aquellos que hayan visto algunas de estas series sabrán que tienen como que un estándar de calidad pues bastante alto. Y sin embargo, la gente que se encargó de la adaptación de Black, pues justamente es el mismo estudio que hizo esta infame adaptación de Berserk, ya saben, su versión con este CGI todo feo que se ve tosquísimo y completamente mal. Sin embargo, se alejaron de ese tipo de cosas y se concentraron en justamente tirarle un poco a la calidad de David Production sin llegarle a tal nivel, pero crearon un diseño de personajes muy característico, o más bien que se logra diferenciar de la serie original, principalmente por el uso de sombreados. La serie de David Production es muy colorida, está muy saturada de colores, sobre todo pues el rojo, que es uno muy constante debido a que tenemos a los glóbulos rojos y la sangre de los enemigos que está escurriendo sobre los glóbulos blancos, entre otros colores muy llamativos, mientras que Black efectivamente recicla estos colores, pero mantiene un sombreado muy característico que solemos ver en cosas como el propio manga. No quiero pensar que ese tipo de arte viene directamente del manga original, sino que fue una decisión de producción, y si viene por parte del manga original, pues también fue una parte de una decisión creativa para mantenerlo con esa estética. Pero la verdad es que se ve bastante bien, no desentona mucho con el ambiente de la serie, de hecho todo lo contrario, ayuda a avivar este ambiente crudo y hostil en el que viven nuestros protagonistas en este cuerpo tan insalubre. Entonces, por ese lado, por la parte de animación y adaptación y vamos a decir inmersión,
Creo que está muy bien lograda, a diferencia de la anterior, que es tan colorida, es tan feliz, es tan oh, nada malo va a pasar, que llega un punto en el que simplemente pues puede llegar a ser muy tedioso, bastante aburrido. Sobre todo esto se desentona mucho en su segunda temporada, sobre todo en los últimos 3-4 episodios en el que vemos un arco con una célula y sus amigos los gérmenes, y en el que realmente no pasa muchas cosas y al final todo termina bien. Entonces es bastante desalentador, al menos de mi parte, ver este tipo de historias. Muy distinto a Black, no es como que tampoco llegue a ser completamente edgy, de que oh sí, la vida es cruel y tenemos que vivir de ello y el dolor es mi pasión y cosas de ese estilo. Tampoco llega a eso, no romantiza el sufrimiento, de hecho todo lo contrario, y hay toda clase de eventos y secuencias, pérdidas de personajes, etcétera, que te mantiene interesado en la historia que te están contando. A todo esto, pues sin perder la parte educativa que tiene la serie, que es básicamente explicar, aunque sea de manera muy superficial, las funciones de ciertas células u organismos, órganos, etcétera, que tienen en el cuerpo, sobre todo en ciertas situaciones. Si por ejemplo, en la serie original, el primer episodio de la segunda temporada va sobre un chichón, básicamente un golpe en la cabeza. En este tenemos nuestro primer problema, el consumo del tabaco, sobre cómo afecta los glóbulos rojos, cómo afecta los pulmones, el movimiento de oxígeno en el cuerpo, y no deja de ser bastante interesante. Sobre todo por los distintos temas que vamos viendo conforme va avanzando la serie, mientras nos está contando una historia y cómo se van desarrollando los hechos y todo esto. La verdad es que no tiene episodios tan tediosos, de hecho siempre hay algo que te está manteniendo interesado en lo que está ocurriendo, y eso es algo que aprecio bastante de esta serie. Ahora bien, los que han visto mis videos sabrán que yo soy alguien que apoya, bueno, que no tiene ningún problema en decir que ve una serie por las waifus, o que a veces el verdadero atractivo de un anime es justamente su diseño de personajes y todo ese tipo de cosas, lo cual está bien debido a que hay ciertas series que justamente únicamente existen por eso, y siempre y cuando estemos conscientes de que el único valor de tal o cual serie es tal personaje o tales situaciones en las que nos encontramos con estos personajes, dígase un ecchi, dígase cosas perversas, dígase escenas de acción, lo que ustedes quieran, siempre y cuando se atrapen en su género y pues la lógica de su mundo gira alrededor de estos personajes. Pero si tengo que criticarle algo, y es ser muy quisquilloso quizás, es definitivamente el diseño de los glóbulos blancos. Entiendo que parte del chiste de cambiar de la serie principal acá sea pues cambiarles el sexo a los personajes principales. Si en la serie original la chica es el glóbulo rojo y el chico es el glóbulo blanco, entonces acá pues cámbialos, que la chica sea el glóbulo blanco y el chico sea el glóbulo rojo. Pero no entiendo por qué en este cuerpo todas las glóbulos blancos tienen glándulas mamarias exageradísimas. O sea, estamos hablando de no melones, sino de sandías tal cual, y son todas, no hay excepción. Me parece un poco extraño, sobre todo porque la serie no tiene situaciones tan fanserviciosas. O sea, sí tiene sus momentos medio de doble sentido, por decirlo de algún modo, pero no es el fin de la serie. De hecho, el fin de la serie es justamente concientizar acerca de cómo funciona el cuerpo, los problemas, las enfermedades. De hecho, hasta se dan el lujo de meter metáforas acerca de la vida real, sobre cómo es importante trabajar constantemente. Incluso de alguna manera metieron un episodio antiadicciones sin meter necesariamente consumo de drogas. En este caso usan la cafeína como una metáfora tal cual de la adicción, y hacen todo un episodio antidrogas sin usar drogas, porque definitivamente una adicción no necesariamente tiene que ver con drogas, sino que puede ser con varias cosas, y en este caso usaron la cafeína como elemento y recurso de esa historia. Entonces es una serie muy consciente de lo que está contando y que quiere realmente concientizar acerca de estos peligros, por decirlo de algún modo, de llevar una mala vida o de mal cuidar el cuerpo. Pero me parece muy disonante el que la manera de promocionar, o que uno de los elementos importantes de la serie, que son básicamente las células inmunes, en este caso los glóbulos blancos, tengan que ser tan fanserviciosas. Creo que no era necesario.
La serie ya de por sí es muy atractiva y no necesariamente era necesario hacer personajes más atractivos o tan sexosos, por decirlo de algún modo. De nuevo, no estoy en contra del fanservice, no estoy en contra del ecchi, de hecho hasta lo soporteo debido a que pues cuando agrada una serie o cuando una serie está pensada justamente en ser así, pues no deja de ser la visión de un autor que dice, bueno, quiero escribir historias eróticas y las escribe, y es por eso que tenemos series tan populares, pero que a final de cuentas giran en torno a ese tipo de historias. Ese es el principio y fin de ese tipo de series. Por eso creo que en este caso está un poco fuera de lugar, si no es que bastante, y no venía mucho al caso. La verdad es un poco extraño, digo, no, eso no quita el hecho de que la Glóbulo Blanco sea un muy buen personaje, aunque no haga absolutamente mucho más allá de aconsejar a nuestro verdadero protagonista, que es el Glóbulo Rojo. Pero fuera de ahí creo que el exceso en su diseño es algo pues bastante cuestionable, más que nada porque no aporta nada a la historia, más allá de alguna que otra escena sugerente pues bastante obvia. Y aún así lo hubiera dejado pasar de no ser porque el resto de personajes, o bueno, el resto de glóbulos blancos tuviesen distintos diseños o tamaños de pechos y lo que ustedes quieran. Pero no, o sea, es algo parejo con todas. Entonces es muy raro porque no se ve una necesidad real de exagerar estos personajes, ni siquiera en la serie original. Entonces supongo que fue pues una decisión creativa de que bueno, como esta es la historia para adultos, vamos a hacer personajes para adultos, y por eso exageraron a estos personajes. Me parece un poco extraño, muy fuera de lugar. Se respeta la decisión del autor o del escritor o del artista que hizo estos personajes para esta historia en específico. Habría que ver el resto de spin-offs, a ver cómo pues varían el diseño de personajes, pero sí, es un poco extraño. Supongo que va por ahí, que al ser una historia más centrada a un público más mayor o adulto, pues tuvieron que idearse maneras de llamar la atención del público. Me parece bien, pero la cosa es que quizás este tipo de decisiones pues terminen limitando el público general que pueda sentirse atraído por la serie, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les ha tocado, pero cuando alguien quiere invitar a ver un anime que a uno gusta mucho y aparecen estos personajes con atributos exageradísimos, no solo waifus sino también sujetos, pues como que hay gente que le da repelús ese tipo de cosas, ya sea porque les incomoda a los personajes extrasexualizados o simplemente no les agrada lo que ven. Entonces, no sé, es bastante raro, los dejo a su criterio, si a ustedes les gustó, si no les afectó, cuáles fueron sus pensamientos al ver el diseño de personajes, así como la ambientación y todo eso. Yo de momento creo que Cells at Work Black es la mejor versión hasta ahorita que hemos visto de Cells at Work, sin demeritar lo visto en la primera serie y en su segunda temporada, pero es que honestamente Black me agradó más. Me gustaron más sus temas, el ritmo de episodios, la relación entre los personajes, la historia que nos cuenta, lo educativo de la serie, sobre todo porque no todos los días te dicen cómo funciona el cuerpo en estados de emergencia o cómo se puede combatir y todo eso. Además de que el opening está muy bueno y el ending está simpático. Pero bueno, como diría Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir al respecto. Los invito a que dejen sus comentarios de la serie en la barra de comentarios, cosas como si les gustó o no les gustó, qué les pareció, qué aprendieron de la serie, cuál es su waifu favorita, si a ustedes les molestó el diseño exagerado de los glóbulos blancos, qué sé yo. Para eso son los comentarios y espero su participación porque eso es lo que me motiva a seguir haciendo videos y todo eso. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.